Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar esta sesión, la última de esta semana, en la que terminamos de ver lo que es, pues prácticamente electromagnetismo. Pues esta parte pues es muy teórica, toda esta parte. La siguiente semana viene pues un poquito, digamos, más pesadita, por lo que pues les recomiendo el lunes, por ejemplo. No sé si ya lo vieron en la plataforma, no va a haber sesión, es día de asueto y por disposición oficial nos dicen que ese día no trabajamos, pero de cualquier modo va a estar abierta la plataforma, van a poder ver la información que allí viene un poquito, digamos, pues más pesadita, y vamos a estar viendo sobre todo ya cosas muy prácticas. Vamos a ver ya todo lo relacionado con la instalación eléctrica, vamos a ver materiales, vamos a ver nuevamente diagramas, y vamos a hacer instalación de nuevos dispositivos allí, como son algunos que pueden automatizar el sistema eléctrico también. Son muy básicos, pero de cualquier modo son sistemas de automatización que se usan en cualquier lugar. Es decir, siguen siendo de electricidad básica, electricidad doméstica. Entonces, vamos a comenzar esta sesión y vamos a terminar también a la vez con lo que es electromagnetismo, viendo, eh, pues les había comentado algo de lo que son las máquinas eléctricas. Se les considera así porque convierten por medio de magnetismo o campo magnético la energía eléctrica. Por eso viene en esta semana este temario que es acerca de electromagnetismo. Para ello, pues vamos a compartirles por aquí alguna diapositiva nada más. Y les vamos a hacer unas demostraciones desde ahorita. Entonces, eh, espero, bueno, pues sea interesante. Eh, Vamos a ver entonces desde la primera. Y bueno, pues estamos en condiciones ya de pasar a verla en la segunda semana. Nosotros estaríamos, como lo digo, viendo ya lo relacionado al sistema eléctrico residencial, y la tercera semana la vamos a dedicar a ver cómo se hace la contratación ante Comisión Federal de Electricidad. Bueno, más que nada la preparación para poderse conectar. En ello veríamos también lo que es, por ejemplo, pues, la preparación del sistema de la acometida. La acometida es la parte en la que recibimos nosotros la energía eléctrica de parte de la compañía suministradora. Vamos a ver, por ejemplo, aquí lo que es por lo que es un transformador. El transformador, pues es una máquina eléctrica, se dice así porque transforma la energía eléctrica en otra energía eléctrica. O sea, es la misma energía eléctrica, pero la puede cambiar en un valor diferente. En este caso, el voltaje, porque, bueno, pues sabemos que la energía eléctrica, pues es corriente, es voltaje, es frecuencia, es un todo. Y el transformador, pues su función es cambiar el voltaje en un voltaje diferente siempre. Aunque también, bueno, pues dependiendo del tipo de transformador, hay transformadores que se les conoce como de aislamiento, los cuales nada más, bueno, por medio de inducción, transforman esa energía en otra exactamente igual, con la misma frecuencia. Por lo pronto, bueno, pues aquí estamos viendo el símbolo de lo que sería el transformador. En este símbolo tenemos dos bobinas, o podríamos decirlo, dos inductores, aunque a estos se les conoce también como devanados o bobinados. Tenemos, por ejemplo, lo que es un bobinado primario, y es donde le vamos a aplicar un voltaje V1 que tenemos aquí en el lado izquierdo. Estos transformadores, pues hay que alimentarlos siempre con una corriente alternante, por lo que, bueno, pues ahí tenemos el símbolo de la alternancia. Significa que estos solamente trabajan con corriente alterna y no con corriente directa.
Esto debido a que, bueno, pues de acuerdo a la ley de Faraday dice que, bueno, pues el voltaje inducido cambia con la rapidez del campo magnético. Aquí para hacer cambiante el campo magnético del primario, que pues es a la vez un electroimán, debe de ser cambiante. Si no es cambiante, pues no puede inducir a un bobinado secundario. Así es que un transformador no funciona con corriente directa, siempre va a ser corriente alterna y en el secundario, que sería el bobinado que tenemos a la derecha, siempre vamos a obtener también un voltaje alternante. Este puede ser más grande cuando el transformador es elevador o puede ser también un transformador reductor cuando el voltaje obtenido es menor en el secundario. O igual, como lo mencioné, pues hay transformadores que son de aislamiento y estos solamente transfieren exactamente el mismo valor de voltaje que reciben. Si es que, bueno, pues este es así, por eso se dibuja el símbolo del transformador. Y pues también, bueno, viendo el símbolo, tenemos unas líneas ahí entre los dos bobinados, las cuales, o estas líneas indican que pues es el núcleo, es un núcleo laminado y este núcleo, como sabemos, ayuda al campo magnético, a que las líneas de flujo magnético se incrementen en el bobinado. Y acá tenemos la figura, en esta figura pues tenemos ahí que se va a aplicar un voltaje al primario y como sabemos aquí está un mismo núcleo que sirve para los dos bobinados, es decir, no los tenemos independientes porque sabemos que hay un flujo magnético a través del mismo núcleo y este, dependiendo del campo magnético del primario, pues va a inducir entonces también al bobinado secundario. Entonces, en resumen, el transformador es una máquina eléctrica que transforma un voltaje en otro diferente. Y ese voltaje también pues va a depender del número de vueltas que se tenga en primario con respecto al secundario. En el caso del bobinado primario, sabemos, pues es el bobinado en donde se aplica el voltaje y el bobinado secundario es donde se obtiene el resultado, es decir, donde ya obtenemos el valor del voltaje transformado. Ahora, aquí en lo de la clasificación de los transformadores de acuerdo al voltaje que inducen, pues puede ser, como lo dije, transformador reductor, que es el transformador que reduce el valor del voltaje que se entrega en el primario, es decir, siempre va a ser menor al valor del voltaje que se está aplicando en el bobinado primario. Y el transformador elevador es a la inversa, el voltaje que se aplique va a ser 1, pero en el secundario siempre va a ser el valor del voltaje siempre va a ser uno más grande, siempre, puesto que es un elevador. Y tenemos también el transformador de aislamiento, el cual pues ni aumenta ni disminuye el valor del voltaje, por lo que pues vamos a obtener exactamente el mismo. Este transformador nada más son de acoplamiento o de aislamiento, se les llama así. Estos más que nada se usan en radiofrecuencia. Entonces, esos son los transformadores y se clasifican de acuerdo al voltaje que entregan en su devanado secundario. Pues los transformadores tienen muchísimas aplicaciones, van desde equipos básicos eléctricos, electrónicos, eh, para la transmisión de energía desde una planta, puede ser una planta hidroeléctrica, eólica, del tipo que sea, sabemos viene por cables. Los cables por sí solos, sabemos que si nos llegara desde, no sé, por ejemplo, desde Lázaro Cárdenas, que es donde se encuentra una de las plantas hidroeléctricas, y si esa energía se transmitiera por el puro cable, habría una caída de tensión grandísima, lo cual pues se disminuiría mucho de acuerdo pues, a la distancia que se maneja desde aquí hasta allá. Entonces se usan transformadores para elevar el voltaje, para disminuirlo. Muchas de las veces tenemos, pues si nos hemos dado cuenta en los postes que tenemos a veces en los fraccionamientos, en las colonias,
hay unos transformadores que están ahí, y estos son los de distribución. Estos, por lo general, son transformadores de bajada. O sea, quiere decir que son transformadores reductores. Y estos transformadores, entonces, lo que hacen es reducir el valor del voltaje. Además, pueden cambiar entre fases, pueden ser de bifásico, lo pueden cambiar a trifásico, o de trifásico a bifásico, o incluso, bueno, se podría decir que monofásico, aunque ahí habría que ver la conexión, las conexiones que tiene un transformador, que puede ser delta estrella o estrella delta, se hacen conversiones. Pero bueno, ese es otro tema acerca de los transformadores de alta tensión. Los transformadores entonces de baja tensión son como los que normalmente se utilizan en aparatos o en equipo electrónico. Y pues los transformadores grandes son los de alta tensión o los que se tienen en pequeñas subestaciones en algunas industrias o en donde el consumo es grande, pues allí se exige que se tenga un transformador para distribución ahí. Es de bajada casi siempre. Y pues, bueno, nada más viendo aquí la imagen de un bobinado o de los bobinados de un transformador trifásico, pues entonces este es uno de ellos. Ahí se muestran los diferentes bobinados. Eso es con referencia a los transformadores. Ahora, pues les vamos a mostrar por aquí bueno, este es un prototipo de un transformador en el cual pues vamos nosotros pues, a señalarles cuál es el bobinado primario, cuál es el bobinado secundario. De hecho, es didáctico este tipo de transformador. Entonces, esperen nada más, déjenlo, lo acomodo por aquí. Tengo, pues, de hecho, este es un prototipo. Aquí puedo ver, tengo pues dos bobinados. Tengo dos, se puede decir que son electroimanes. Estos también generan campo magnético. Y este campo magnético pues se aprovecha. Aquí como es didáctico, pues separé los dos bobinados. Aquí, ¿cuál es primario y cuál es secundario? Bueno, pues depende de lo que yo quiera hacer, porque eh, pues el transformador funciona en razón del número de vueltas. Eso quiere decir que si yo tengo igual de número de vueltas en un bobinado como en otro, el voltaje obtenido en un secundario va a ser el mismo. Pero cuando el número de vueltas es menor en un secundario, pues sería un transformador reductor. O a la inversa, si el transformador tiene más número de vueltas en el otro, sería un transformador elevador. Entonces, el transformador funciona así, en base al número de vueltas. Y tenemos un núcleo. Este núcleo, pues no es más que láminas o laminaciones comunes. Y ese sería nuestro núcleo. Si nosotros lo alimentamos, pues produce un campo magnético. Ahora, como les digo aquí, el transformador se puede conectar como se desee. Yo aquí tengo el doble de vueltas en el bobinado que tengo aquí, que sería este. Tiene más número de vueltas y pues si lo conecto de este lado, le conecto voltaje, pues entonces obtendría yo un voltaje, se supone que más grande, o bien a la inversa. Entonces, bueno, aquí voy a conectarlo para que vean. Bueno, pues debe de cerrar el campo magnético. Con el hecho de que esté unido así, ya es mi bobinado primario y mi bobinado secundario. Pero bueno, pues voy a unirlo bien. Aquí ya lo ensamblé para que cierre el flujo magnético. Ya dijimos que, bueno, pues cuando genera un campo magnético cambiante, también lo va a hacer alrededor de lo que es el núcleo. Y de esa manera, ese campo magnético, ese flujo magnético más bien,
va a inducir al otro bobinado. Entonces quiere decir que debe de aparecer pues un voltaje en el otro bobinado. Aquí le voy a aplicar un voltaje, pues claro, estos son voltajes bajos ahorita, nada más es con fines didácticos. Aquí tengo entonces ya conectado este bobinado, o lo puedo dejar así. Lo que me interesa aquí es verlo. Y voy a colocar el multímetro para ver qué es lo que aparece. Este sería un voltaje alternante, entonces selecciono el voltímetro en voltaje de alterno. Voy a colocar las puntas, entonces. Y pues voy a tomar energía de la que genere este transformador o este bobinado. Aquí voy a entonces a conectarlo. Vemos cuánto aparece, son 3.3 volts. Ese es el voltaje que estoy obteniendo aquí en el devanado secundario. Ven ahí está el voltaje 3.34. Si lo conecto yo a la inversa, pues como les digo, ahorita lo estoy poniendo como si fuera elevador. Este tiene más número de vueltas que este, pero bueno, voy a hacerlo para que vean cómo funciona. Aquí estaría actuando entonces como un transformador reductor. Como lo digo, pues es un transformador, o es un sistema didáctico, nada más para ver precisamente el efecto. Aquí si lo conecto, vemos que el voltaje es menor, es 1.5 voltios. Entonces, el valor de este voltaje es menor. ¿Por qué? Porque ahora tengo mayor número de vueltas en que es el que estoy conectando, con respecto al secundario. Es decir, ahora lo estoy trabajando como reductor, ¿verdad? Entonces, es así como funciona el transformador, y los transformadores se utilizan o se emplean mucho en electricidad. Este es el principio básico del funcionamiento de este pequeño transformador. Como decimos, son dos inductores, nada más que estos pues tienen un núcleo laminado. Aquí están separados los dos. Y pues también es igual un electroimán. Si yo le acerco aquí algunas limaduras o algo, pues también las va a traer, puesto que es un electroimán cada uno de ellos. Así como el que, bueno, pues creo que algunos ya lo fabricaron, ya algunos ya me mandaron algo de la tarea de eso también. Entonces, hay otro tipo de transformadores. Por ejemplo, aquí tengo con el que alimenté. Como decimos, tiene que ser un voltaje alterno. Por ejemplo, es un voltaje que está cambiando o alternándose, y a su vez, pues lo estoy alimentando. Lo estoy alimentando con un voltaje que pues es el de línea. Aquí tengo el cable, y entonces tiene un voltaje, recibe un voltaje de línea de aquí estamos viendo que son como 132 voltios. Y como es un reductor, pues entonces aquí nos da un voltaje menor. En cuanto es con el que yo lo estaba alimentando. Es un voltaje de 8 voltios, es con el que lo estaba alimentando. O sea, es pues un voltaje alternante. Aquí tengo la V, que significa pues que es un voltaje alterno.
Y así existen transformadores, bueno, pues decíamos de ejemplo, los que están en los postes son transformadores normalmente reductores y son de bajada, pero hay otros que incluso, bueno, pues estos ya nos vienen marcado aquí, lo que sería el voltaje de salida. Casi siempre nos marcan el voltaje del secundario, que me dice aquí, por ejemplo, este es de 12 voltios, baja el voltaje de línea que aplicamos en este bobinado. Normalmente en estos que son para equipos eléctricos, bueno, tenemos un primario y obtenemos acá, puede ser uno o varios voltajes en los secundarios. O tenemos también, pues, otros que son elevadores, como es este. Estos son como los que usan los hornos de microondas, que elevan el voltaje a más de 2000 voltios. Y serían transformadores elevadores. Estos, pues, incluso son peligrosos en funcionamiento de mucho voltaje. Y, bueno, pues, con respecto a los transformadores, es lo que les quería mostrar, pero también me gustaría que vieran diferentes símbolos que se usan, porque por ejemplo, sabemos que este no tiene, por ejemplo, este transformador no tiene solamente, pues, dos cables, o sea, un bobinado primario y un bobinado secundario. Este contiene aquí otro cablecito que está en medio y que se le conoce como derivación central. ¿Por qué? Porque en base a esto, pues hay distintos tipos de transformadores que me pueden entregar varios voltajes. O el mismo que he estado empleando aquí puede tener esta misma forma. Tengo aquí los tres cablecitos y tengo el voltaje de salida, que sería ese, donde tengo los dos cables rojos y pues este es un voltaje, pues, más grande. Lo que estoy viendo son 17 voltios, son 17 volts y en estos. Pero como tiene una derivación central, así se le conoce a esto, pues en el blanco me va a dar la mitad con respecto al de los otros, es decir, me da la mitad, son los 8.87. Entonces, hay gran variedad de transformadores, igual que, pues, los transformadores de alta tensión, puede tener varios bobinados o puede tener varias derivaciones. Para ello, aquí les voy a mostrar algunos otros que también que pues son comunes. Luego aquí traigo esta pizarra. Miren, por ejemplo, el transformador común tendría un devanado primario. Decimos, pues es como un electroimán. Y pues tiene su núcleo. Cuando es de núcleo laminado, bueno, pues normalmente es así. Aquí tengo entonces el devanado secundario y algunos que traen, como el que les mostré, trae una derivación central y este es tomado de aquí. Entonces quiere decir que, no sé, por ejemplo, si aquí entre los dos extremos hay 20 volts, pues entre cada uno de estos va a haber 10 volts, la mitad. Así es como funcionaría entonces. Y hay otros, por ejemplo, que tienen un primario y puede tener otros devanados secundarios independientes, como sería el cual me va a dar un valor de voltaje, no sé, o sea, puede ser cualquiera, puede tener otro, o puede tener incluso otro. Entonces serían varios voltajes los que se obtienen dependiendo pues, de los devanados que tenga. Podemos tener también, hay otros que son, por ejemplo, para 2 voltajes, hay algunos que se selecciona el voltaje a trabajar, por ejemplo, 220, o sea, cuando es un transformador para 2 voltajes, trabaja con 110, por ejemplo, 110 aquí, y entre los dos sería 220. Entonces, quiere decir que
pues entonces los transformadores son diferentes. Y en un secundario, pues nosotros podemos obtener pues otros voltajes, por ejemplo, o puede ser uno único, como este. Y entonces los transformadores son diferentes dependiendo de acuerdo al número de bobinados o como esté sus bobinas, pues son las formas en las que se presentan. Pero si vemos esto, bueno, pues siempre va a estar representado por electroimanes o bobinas. Aquí son conocidas como bobinas o también como, aparte de bobinas, son devanados, también se le conoce aquí a los transformadores. Entonces, son diferentes. Vamos a volver entonces a las diapositivas para ver ahora lo del motor. Entonces, vamos a ver entonces ahora lo del motor, que es otra máquina eléctrica. La máquina eléctrica, entonces, pues es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en alguna otra forma o en la misma, pero transforma esa energía en una fuerza diferente. Por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Qué es un motor eléctrico? Bueno, pues un motor eléctrico es una máquina también. Y esta lo que hace es convertir, aquí dice que es capaz de convertir la energía eléctrica en mecánica. Eso sabemos que pues, hay que alimentar un motor con energía eléctrica para que éste nos proporcione fuerza mecánica. El funcionamiento del motor eléctrico pues se basa en las fuerzas de atracción y repulsión que establece, bueno, interactúa lo que es el campo magnético, puede ser de un imán fijo, puede ser de un imán o un electroimán, y las bobinas que están, o cables conductores que están sometidos a un campo eléctrico. Entonces, pues tiene que ver mucho con el magnetismo, que es lo que hemos estado estudiando. Aquí tenemos una imagen en la cual pues se muestra aquí las partes, decimos, son dos imanes, un con polo norte o un imán con polo norte, polo sur, y está sometido pues al campo magnético, la bobina. Esta a su vez, bueno, pues tiene unas partes rozantes, que es por medio de las cuales se aplica energía y hace girar, porque al generar un campo también dentro del mismo campo que generan los imanes o el campo magnético de los imanes, pues se contraponen de modo que pues comienzan a girar. En algunas ocasiones pues hay que aplicarles una fuerza inicial, pero normalmente es el principio de funcionamiento de estos motores. Me están avisando aquí que, bueno, pues que ya se nos acaba el tiempo por esta primera parte. Entonces, miren, vamos a la primera parte y nos conectamos otra vez en 5 minutos.